3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. A veces intento recordar cuándo, de lo que he vivido hasta hoy, sentí la libertad, o por lo menos algo parecido a lo que entendíamos por libertad. Y eso sin entrar en hondas filosofías sobre lo que es ser libre. Solo se me ocurre pensar en 3 momentos. Cuando salíamos a vacaciones de la escuela y del colegio. Cuando en esas edades llamadas pubertad, preadolescencia, adolescencia, se acababa la misa y uno podía irse. Los papás y los abuelos imponían la obligación de ir a misa. Y cuando en el seminario los curas directores nos dijeron que la misa diaria era opcional y que podíamos fumar y dejarnos crecer el pelo. Recuerdo el caso de un amigo, 16 años de edad, y a quien llamaré Bernardo. Bueno, esto es algo que les ha pasado a muchos. Un amigo que un día decidió dejar el colegio. Fue a la casa de otro amigo donde había guardado algo de ropa. Y sin despedirse de nadie, se fue del pueblo, rumbo a la costa atlántica, norte de Colombia. Con frecuencia, Bernardo se quejaba de la monotonía del pueblo, de la aburrición que le causaba tener que estudiar, de las condiciones impuestas en su casa. Decía que la familia lo hartaba, que sus papás eran tiranos y que ya no soportaba los frecuentes conflictos con sus hermanos. Quiero la libertad, tomar mis decisiones sin que nadie opine nada, sin tener que responder a los por qué y los para qué, sin que me hagan advertencias de lo que me puede pasar. Nada. Quiero ser yo, hacer mi vida, ser libre, repetía Bernardo. Ciertamente, podíamos sentir su malestar. Y ciertamente, nuestro concepto de libertad estaba al margen, algo lejos de nuestro concepto de responsabilidad. 3 o 4 años después, regresó. Contó que le pasó de todo y que de todo vio menos la libertad. Para empezar, el día que se fue del pueblo intentó, con la señal de auto-stop, durante varias horas, hasta que un camionero paró y lo recogió. Pero después tuvo que huir porque el hombre quería tener sexo con él. Padeció sed y hambre, durmió en aceras, cogió gripas y fiebres bajo soles y lluvias. Le dieron una puñalada en un bar a donde entró a pedir plata. Trabajó haciendo mandados y ayudando a cargar carros. Sufrió una enfermedad venérea de la que creyó que lo iba a matar, pero unos coteros conocidos lo ayudaron para que fuera atendido en un centro de salud. En Barranquilla, sin un solo centavo en el bolsillo,
experimentó una desesperación que jamás había sentido en ninguna otra parte. Y tanto fue el desasosiego que hasta pensó en suicidarse. Pero, según sus palabras, no tuvo la suficiente libertad, es decir, el coraje para hacerlo. Y por falta de esa misma libertad, de ese coraje, tampoco se le ocurrió cómo hacerlo. Justo cuando sufrió esa desazón, pensó en que tal vez él había dejado la libertad en el pueblo, en su casa, que sus hermanos y sus amigos se habían quedado con ella. Pero al regresar al pueblo, cayó en la cuenta de otra cosa. No había dejado la libertad en el pueblo, ni en ninguna otra parte. La libertad estaba dentro de él, y ella siempre le habló, pero él estaba sordo. ¿Pueden ustedes recordar que en esas edades de la preadolescencia, pubertad, adolescencia, uno no tenía el suficiente discernimiento para comprender la razón de reglas, deberes, disciplinas, en cuyo mandato uno no participó? Nos imponían las reglas, pero no nos explicaban la razón y el sentido de las reglas. Sin entender bien por qué, lo que hacía que uno sintiera ilusoriamente algo de libertad era no obedecer. Uno sentía que las cosas tenían sentido si se hacían porque uno las decidió. Y claro, sin tener plena conciencia de la responsabilidad que cada decisión implicaba. Cometíamos errores y sufríamos castigos, negaciones, represiones, restricciones, sin darnos buena cuenta de que estábamos aprendiendo a vivir, de que sin saberlo estábamos construyendo sobre la fragua de los errores el futuro sentido de la libertad. No teníamos la capacidad entonces de entender que la libertad no es controlarlo todo, que la libertad está en nuestra propia forma de reaccionar ante lo que no podemos controlar. Cuando regresó, Bernardo ya no se quejaba y hasta había elaborado algo de pensamiento propio. A varios amigos que nos reunimos con él, nos dijo que la libertad hay que entenderla desde el sufrimiento, que antes de querer ser libre, uno tiene que calcular y aceptar las dificultades, dolores, soledades que se sufren cuando supuestamente uno es libre. Mejor dicho, enfatizaba, para uno tener libertad tiene que aprender a ser libre. Y eso se aprende buscando la libertad. Y es buscándola cuando se da cuenta de que no la encontrará, no como la imagina. Y lo que uno imagina cuando dice que quiere ser libre es una vida llena de alegrías, de fiesta, sin problemas, con plata, sin obstáculos, sin tener que acudir a nadie para nada,
con potestad de controlarlo todo. Uno imagina la libertad como si estuviera solo en el mundo y todo lo que necesita está dispuesto. No hay que acudir a nadie, no hay que trabajar, no hay que seguir normas, no hay que pedirle ayuda a nadie. Mucho tiempo después me acordé de Bernardo, mientras leía un texto del filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien afirmaba que existencialmente estamos condenados a la libertad. Libertad. Otra de las que aparecen como palabras cansadas en el libro de las palabras, publicado en 2015 por la Alcaldía de Medellín, y del cual vengo hablando hace ya varios podcasts. ¿Ustedes sienten que también la palabra libertad se cansa? ¿Cómo y por qué habría de cansarse una palabra cuyo significado todos anhelamos tanto? Tengo para mí que la palabra libertad, junto a otras como esperanza, amor, paz, es una de las más escritas en poesías y en canciones, y más pronunciadas en conferencias, discursos, anhelos manifiestos. Y no pensaría que la palabra se cansa. Los que nos cansamos somos nosotros soñando con un concepto mal concebido. Es decir, porque la libertad, en el modo como la idealizamos, no existe. Mal concebido, digo, mientras formemos parte de una sociedad en la que es preciso relacionarse, en cuanto pesa sobre nosotros una cultura de códigos, convenciones, protocolos, prejuicios, miedos, anhelos, sueños, aventuras, todo esto limitado por esos códigos, esas convenciones, esos protocolos, esos prejuicios y esos miedos. Bien mirado, y pensando en el ya mencionado Jean-Paul Sartre, según la idealización, no somos libres, pero de acuerdo con el hecho de existir, con la realidad, la sociedad en la que vivimos, la cultura a la que pertenecemos, la naturaleza misma, sí podemos serlo. Es más, tenemos que serlo. Lo somos porque podemos tomar decisiones. Poder decidir es el primer pilar de la libertad. Pero esas decisiones han de considerar códigos que, de ser ignorados, nos pueden traer problemas, serios problemas. Es decir, mis decisiones, producto de mi libertad, están condicionadas por la responsabilidad sobre los efectos de mis hechos derivados de las decisiones que tomé. Ejemplo, por cuanto tengo libertad, decido no acatar las señales de tránsito en la ciudad para llegar a tiempo al lugar donde voy. Pero si mi decisión causa un accidente, debo responder por los daños. Bueno, pero sigo siendo libre porque tengo la potestad de decidir y lo soy si mi decisión incluye no responder por los daños. Ah, pero si no respondo por ellos,
porque eso fue lo que decidí, me obligarán a hacerlo. Y por no hacerlo, lo más probable es que me detengan y me encierren. Se podrá argumentar que al tomar mi decisión sabía que finalmente me llevarían a la cárcel, pero fue mi decisión. Fui libre. Bien, ¿no sienten ustedes que este asunto tiene visos de absurdo porque concluye que yo tuve la libertad de perder mi libertad? Absurdo y a la vez coherente porque, pese a ser un ejemplo extremo, quizás el absurdo es el ejemplo. En este caso, perder la libertad es el resultado del uso de la libertad. Creo que creemos que el exagerado ejemplo sirve de todos modos para darnos cuenta de que la libertad no es lo que creemos que es. Porque si fuera lo que creemos que es, según nuestros deseos, no tendríamos límites, no habría un orden ético o digamos de moralidad social que sirva de base para el funcionamiento de una comunidad, un pueblo, una ciudad, lo que llamamos sociedad, una nación, la relación con el mundo. Tal vez lo que nos cansa de la libertad es que nunca es lo que idealizamos que es. Y entonces nos sentimos estrechos entre una libertad que ha de someterse a la realidad de los avatares naturales, sociales, culturales, políticos, económicos, históricos e incluso íntimos. En cuanto podamos decidir, somos libres. Y la vida nos pone en situaciones en las que tenemos que decidir, incluso si la decisión implica elegir lo que no nos gusta y nos causa malestar. Quizás la libertad que idealizamos sea aquella en la que no tengamos que decidir. Pero, ¿no creen ustedes que un mundo en el que no tengo nada que decidir es por lógica un mundo sin los otros? ¿Y qué mundo es un mundo así? ¿Qué sentido tendrían la felicidad y la libertad? ¿Existirían acaso las palabras y sus conceptos? ¿La paz estaría por descontada en ese mundo? No habría a quien perdonar ni a quien pedirle perdón. ¿Qué libertad habría en decidir o no decidir en un mundo sin los otros? En un mundo como ese existo, soy alguien, soy algo. ¿Será que en ese mundo mi único sentido es ser comida de las fieras que saldrán hambrientas del monte? La libertad es, sin duda, una contradicción, una paradoja existencial. Tenemos libertad de decidir y de no decidir. Y ambos casos pueden traer el efecto de perder la libertad. Pero creo que creemos que no se trata de sentirnos sometidos por la realidad, sino de ser libres porque reconocemos la realidad.
Quizás la libertad verdadera sea otra cosa, un misterio como vivir y morir, como el misterio de amar a alguien. Tal vez la libertad sea lo que no es preciso buscar ni alcanzar. Un estado en el que probablemente ya estamos, aunque quizás necesitemos varias vidas para caer en la cuenta. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. ¿Cuánto de cansada, agotada podrá estar la palabra vida? ¿Será que el llanto del nacer significa qué cansancio?